venimos avanzando y profundizando todo el tema de la cinemática. Entonces pasamos de movimientos rectilíneos, como era el rectilíneo uniforme, como era el uniformemente variado, y comenzamos hoy de manera sistemática un análisis de los movimientos curvilíneos, de los cuales sobresalen muy especialmente el circular uniforme, el parabólico y el elíptico, que es el de los planetas. Hoy estamos avanzando en una comprensión, digamos así, sistemática de movimiento circular uniforme. Decíamos que el móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales. Entonces la palabra es trayectoria, una circunferencia. Repetimos montones de veces, la rapidez es la misma todo el tiempo, por eso se llama circular uniforme. La rapidez es la magnitud de la velocidad, o sea, si el velocímetro lo ponemos a marcar, él marcará, por ejemplo, 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, 30 metros por segundo, pero la dirección va cambiando. O sea, si en cada punto hay un disco, usted puede girar el disco, se da cuenta que cada punto sale en dirección distinta. Hay uno que sale, todos salen tangentes, eso sí, pero uno saldrá hacia la derecha, otro a la izquierda, otro hacia abajo, etcétera. Mostrando que la velocidad sí es tangencial y que además no es uniforme, porque está cambiando de dirección permanentemente. A raíz de eso, mencionaba la palabra aceleración centrípeta. Por ejemplo, el mar, es algo asombroso. Entonces han pensado, ¿por qué el mar no se derrama? Porque la Tierra está dando vueltas sobre sí misma a gran velocidad. Ese experimento es el que hacemos cada rato cuando cogemos una olla con agua. Si la movemos despacito para dar una vuelta, se derrama. Pero si se coge la olla y la pone a dar vueltas a gran rapidez con sus brazos, observa que el agua no se derrama, el agua queda dentro. Lo mismo le pasa al mar. Si hipotéticamente a la Tierra le diera por pararse un ratico, le cuento que salíamos disparados, nosotros, el agua, las rocas, mejor dicho, sería pues una catástrofe. Obviamente pues que eso no va a ocurrir. Uno pensaría pues que si esto se destruyera pues sería un cataclismo. Pero usualmente pues la palabra cataclismo en geología se considera pues un término de no ocurrencia. Puede que los procesos geológicos son muy lentos, la Tierra todavía tiene mucha energía. De que estamos, el eje de la Tierra se ha torcido solamente 23 grados, lo cual ha hecho pues, de que los días, de que los años sean cada vez más largos. En un futuro pues llegará, por decir algo, a 28 grados y la Tierra se devorará alrededor del Sol, por ejemplo, 400 días. Es un año, eran 400 días. Luego estará inclinada, por ejemplo, 40 grados y los días serán, los años serán, por decir algo, de 800 días, etcétera. Igual pasó desde la época de Nieva, decía, el que escribió ese texto bíblico, pues obviamente que no hizo un curso de física con nosotros y posiblemente no sabía que la Tierra giraba, pero decía, por ejemplo, que Matusalén vivió 964 años. Esa era la medida del año en esa época. Entonces me decía, pues que cada vez es más lento, claro, cada vez los años son más largos, porque la Tierra va perdiendo su energía. Eso es consecuencia pues, de esos giros inevitables y que es lo que nos mantiene a nosotros con vida. La gravedad terrestre, por ejemplo, mucha gente cree, entre ellos Carl Sagan y quienes hablan de que deben haber muchos habitantes en el sistema. Pues no es del nuestro, sino pues sigamos todo el sistema universal. Recordemos que en ese momento tenemos ondas a más de 22 mil millones de kilómetros de distancia. O sea, sondas espaciales que ya salieron de acá. Como también tenemos ahorita grandes experimentaciones como en Marte que tenemos, estamos esperando informes. Estos días les hago un recuento donde vemos la parte dinámica de cuánto se va conociendo de muchos sistemas. Entonces es algo maravilloso poder hacer viajes programados a, a otros sistemas, otros planetas. En este momentico ya sabemos que Emiratos Árabes, China y Estados Unidos ya son los únicos tres países que han ido a Marte. Esperamos que próximamente, ahorita con tanta exportación de venezolanos, también Venezuela
logre mandar su equipo para esta región. Pero esto es algo que es inevitable. La carrera espacial ya está abierta. Ya hay muchos países y hay personas que tienen capacidad económica, como el señor Buscus, que es el lujo de invertir en muchos campos del conocimiento, tecnología, plata, toda la que quiera. Listo. Bien. Le pido otra vez la colaboración a mi querida Camila, que nos comparta el documento en el punto donde vamos. Entonces ya conocimos, socializamos términos importantes. Trayectoria es una circunferencia. Frecuencia es el número de vueltas. Profe, tienes que dejarme compartir. Porque si éramos bravos, Camila, ya eres la anfitriona. You are our host. Entonces, definimos términos tan importantes como frecuencia, que es número de vueltas o de revoluciones o de ciclos por segundo. De ahí el término de las ondas electromagnéticas, en las cuales cada emisora, por ejemplo, 99.9, eso es una frecuencia determinada. Te mire que muy interesante. Profe, no me deja todavía. ¿Cómo? No me deja todavía. Accidentalmente se lo dijo Andrés. Andrés nos está escuchando en ese momento. Andrés, Profe, claro, claro. Andrés, ¿quieres servirnos de compartir la pantalla o se la quieres pasar a Camila como tú quieras? Si la quieres hacer, muy rico. Pues yo las comparto de quiere. Muy bien, excelente. No, simplemente es compartirla. Muchas gracias, Camila. Entonces, les comentaba que la palabra frecuencia es demasiado social. Los motores, la licuadora tiene frecuencia, eso se empieza y cuando está procesando un alimento percibe que hay un eje que pone las aspas a gran rapidez para, por decir algo, para hacer más en trozos cada vez más pequeños la fruta o la pulpa o lo que tenga en ese momento. La palabra periodo está relacionada con el tiempo invertido para dar una vuelta. Muy bien. Y precisamente íbamos en estas partes arriba. Listo, muy bien. Entonces íbamos a empezar a estudiar el tema de velocidad angular. Miren esa letra, es una letra griega muy elegante, una letra bonita. Ese símbolo, ese es el símbolo omega. Dice, ¿cómo se define? Elemental. Es la variación del ángulo medido en radianes con respecto al tiempo. Entonces mire que un concepto muy importante. Variación del ángulo medido en radianes con respecto al tiempo. Ese es el concepto fundamental. Entonces cada que hablamos de velocidad angular, que también es una cantidad vectorial, es porque estamos reconociendo que la partícula recorre ángulos iguales en tiempos iguales. O sea, ya en vez de decir arcos iguales, estamos mirando que son ángulos, pero con una condición. Los ángulos deben estar medidos en radianes. Ese es el gran detalle de esta parte. Es muy importante recordar que una circunferencia mide 360 grados en el sistema sexagesimal, que es 60 segundos por un minuto, 60 minutos por una hora, y ya cada 180 dividido por 12, cada 15 grados, que es una hora. O sea que si dos ciudades están separadas en un hemisferio, 15 grados, la diferencia es una hora o 2 horas. Por eso, por ejemplo, Europa en este momento está a 12 horas de nosotros, porque es precisamente la separación a través de grados, minutos y segundos. Y a su vez, es el sistema de los radianes, donde una circunferencia equivale a 2 pi radianes, lo cual significa en español sencillo que pi radianes equivale a 180 grados. Esa regla de 3 la vamos a utilizar mucho, para los que no se había olvidado. Recuerden eso. Pi radianes equivalen a 180 grados. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Pues las unidades son, no serán grados nunca, no siempre serán radianes sobre segundo. Pero técnicamente
es muy importante utilizar el segundo a la menos 1. En vez de decir radian sobre segundo, después vamos a ver la razón, es más importante utilizar el segundo a la menos 1, que sería también otra unidad viable de frecuencia. Eso va de la mano. Entonces, pequeño ejercicio. Dice, una puerta familiar. Una puerta familiar con MCU apoyada en las bisagras como las de nuestra casa, describe un ángulo de 72 grados en 0.25 segundos. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Cuál es su rapidez angular? Luego también diría velocidad angular. Uno los confunde, pero en el mundo práctico uno dice, ese man va muy... ¿Qué velocidad tiene? Lo correcto sería decir rapidez, pero son temas ya sociales. Eso es muy difícil de quitar. Eso va a estar ahí metido. ¿Cómo se calcula? Fácil. Cogemos el ángulo de 72 grados y hacemos una regla de 3. Decimos, si pi radian, si 180 grados son pi radianes, 72, ¿cuánto será? Entonces siempre que vas a convertir de grados a radianes, simplemente multiplica el ángulo que tenga por pi y lo divide por 180. Si tiene calculadora de alto nivel, la pone en la teclita de quebrados y le da 3 y quintos. Sí, eso fue la otra vez que me iban a hacer la cosa, pero no. Bueno, mientras le hacen la cosa al compañero, nosotros vamos a avanzar. Entonces, simplemente en este caso, decimos entonces que hacemos la operación. El ángulo 3 pi quinto dividido por 0.25. Se acostumbra mucho a dejar el pi, que sería 12 pi quintos. Si es que no es la operación, 2.4 pi. Si quiere cambiar el pi, 7.53. O sea, todas esas son formas posibles y viables de trabajar la velocidad angular. Otros días me dio 8.57. Todos esos datos son perfectamente válidos. De hecho, a nivel práctico, mucha gente coloca ese número, 7.5 segundos a la menos 1, o radianes sobre segundo. Pero repito, muy importante que ya ahorita nos vamos acomodando a ese concepto del segundo a la menos 1, que es muy útil. Listo. Segundo ejemplo, ya siempre les hago ya dos. Segundo ejemplo dice, el vector posición de una gran luz a Chicago, animada de momento circular uniforme, describe un ángulo de 5 pi octavos radianes en 240 segundos, o sea, 4 minutos. Entonces, la pregunta de siempre, ¿cuál es la rapidez angular? Entonces, de nuevo, ¿qué es rapidez angular? Rapidez es cómo está cambiando el ángulo con respecto al tiempo. ¿Cómo está cambiando el ángulo medido en radianes con respecto al tiempo? Entonces, lo mismo de siempre. Ya no lo oyeron en radianes, entonces ya estamos ganando. Entonces, simplemente será 5 pi octavos dividido 240. Entonces hagan los cabos y me comprueban si ese dato es correcto. Yo no lo, solamente lo hice una vecesita, no revisé. Ustedes me colaboran. Entonces colocan, fíjense que las calculadoras tienen el pi, escribe 5 pi octavos dividido 240. Por favor, me colaboran si tienen calculadora prendida, para todos. Siempre es una petición. Tengamos a la mano una calculadora científica, una hojita y con qué escribir. Me confirman a qué más le da ese valor que tengo ahí propuesto. Aquí pendiente si alguien escribe por el interno. ¿A qué más le dio ese valor? 5 pi sobre 8 dividido 240. ¿Alguien más le dio? ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe, pero a mí me dio diferente. ¿A quién le dio lo mismo? Recuerde que pi vale 3.14159. Entonces sería hacer la operación. 5 por 3.14159 dividido por 8. Y lo que dé dividido por 240. ¿A alguien más le dio 0.0081?
Yes. ¿Alguien tiene la calculadora prendida? Sí, profe, me dio, pero pues con notación Muy científica. bien. Entonces le damos el último pedacito. En el MCU, podemos subirlo ya. En el MCU, cuando un cuerpo dan una vuelta completa, o sea, una revolución, desquieren un ángulo de 360 grados, o sea, 2 pi radianes. Pasemos a la otra hoja, por favor, Andrés. Pasemos, Andrés, a la otra página, por favor. Entonces, es muy importante observar que cuando se da una vuelta completa, ese tiempo invertido se denomina periodo. Es una forma muy útil. Vámonos allá abajo. Subamos la hojita, por favor, Andrés, para terminar. Entonces, miremos allá abajo. Entonces aparecen algunas expresiones importantes. Entonces, ya podemos decir que la velocidad angular es 2pi, que es una vuelta, sobre el tiempo, que es un periodo. Entonces, formulita muy útil. 2pi sobre periodo. Pero como periodo y frecuencia son inversamente proporcionales, entonces también se puede escribir como 2pi por frecuencia. Esas dos formulitas son muy especiales. Haremos en un segundo, siquiera, el ejemplo 1. Entonces, ejemplo 1. Una máquina para pagar mangas posee un MCU y tiene 300 RPM. Entonces, la pregunta es hallar todo: frecuencia, periodo, rapidez angular. Entonces, frecuencia ya sabemos, número de vueltas, que son 300, sobre tiempo. Recuerde que RPM, revoluciones por minuto, 60 segundos. En cálculos da 5. Puede ser cualquiera de las dos, revolución sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Qué es periodo? Es simplemente el inverso de la frecuencia, o sea, 1 sobre 5, que nos da 0.2 segundos. Y luego rapidez angular, que es 2pi por frecuencia, o sea, 2pi por 5 nos da 10pi radian sobre segundo, o 2pi segundos a la menos, 10pi segundos a la menos 1. Son indistintas las dos unidades. Sin embargo, para los próximos renglones veremos que el segundo a la menos 1 será fundamental. Y de nuevo hay otro ejercicio muy especial. Con este terminamos esta serie. Nuestro amado planeta, que aún sigue siendo muy azul, rota sobre sí mismo y cada 24 horas hace una rotación completa. Entonces nos piden calcular los mismos parámetros anteriores. Entonces lo primero es que hallemos el periodo. ¿Qué es periodo? Es el tiempo. O sea, un día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto 60 segundos, lo cual nos da 86.400 segundos. Sobre 1, ese es el periodo. ¿Cuál es la frecuencia? Es el inverso del periodo. El valor es, ahí se los coloco, tienen las calculadoras, usted la comprueba. Y la rapidez angular es 2pi por frecuencia, lo cual nos da un valor de aparentemente muy pequeño, pero vamos a ver que a pesar de que este valor es muy pequeño, la velocidad de la Tierra sobre sí misma es de muchos kilómetros por hora. Ese es el próximo cálculo. Y lo pueden ir pensando. ¿Cuál es la velocidad de la Tierra cuando está girando sobre sí misma? Y también pueden ir pensando, ¿cuál es la velocidad de la Tierra cuando está girando alrededor del Sol? Mire que son dos velocidades diferentes. ¿Qué rapidez tiene cuando gira sobre sí misma? ¿O qué rapidez tiene cuando está moviendo alrededor del Sol? En un movimiento elíptico, regular, sistemático, maravilloso, que es lo que nos permite, por ejemplo, ahorita que vamos llegando el 21 de marzo, comienza la primavera, comienza la abundancia, comienza la prosperidad. Qué rico que así pasara con el alma de cada uno, con todas sus familias. Y como les digo todos los días, muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad. Encantado de haber estado con ustedes este ratico. Que disfruten este día que llega y la noche que vamos a pasar. Muchas bendiciones, muchachos. Sigan leyendo el documento y nos vemos el próximo día. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Gracias, Igualmente, profe. muchachos. Profe,
Cuéntame. Profe, tú dijiste que la bitácora era para el 7 y el 7 es domingo. ¿Y cuál es el problema? Que eso es un domingo. Dice No, que sí, no. es el plazo Pues no, máximo. ninguno. No, tranquila, es el plazo máximo, o sea que lo puedes entregar, lo puedes subir el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Pero es que con seguridad que habrán personas que les queda más fácil un sábado, un domingo. Ujú. Mira que hay gente que trabaja, algunas que son madres de familia, que van a atender a los Sí, vecinos, las vecinas, entonces mira que eso es tenaz. sí, sí, Pero obvio. Profe, ¿qué te iba a preguntar? O sea que los temas a tratar van hasta ese lunes. Bueno, toda esa semana. hasta el próximo Para lunes, seguir. lo que hagamos el próximo lunes, ya lo que hagamos la otra semana ya no toca. Ah, ok, ok. Listo, Está bien. pero Listo. muchas bendiciones y Listo, que Dios los profe, bendiga. gracias. Luego.